Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer el horóscopo semanal, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ella del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño, ¿vale? No te lo pierdas. El otro punto, cariño, a partir del 16 de este mes voy a estar ausente de repente 2 semanitas. No voy a estar colgando videos continuamente porque voy a entrar a lo que es a una cirugía y entonces necesito estar reposando, ¿vale? Reza por mí, mi querido Leo. Reza por mí para que todo salga bien, ¿vale? Cadena de oración. Muy bien, mi querido Leo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Empezamos. Muy bien, cariño. ¿Sabes qué puedo sentir con la energía del cuenco tibetano, Leo? Siento que muchos de vosotros veo como una ilusión, veo como un entusiasmo. Y está vinculado mucho a lo que es en el amor, en la comunicación. O a lo mejor me dice Richard, me gusta a alguien, pero no sé si esto tiene futuro, no sé si esta persona también de repente me corresponde, o si esta persona es sincera o es sincera, porque hay como un choque, hay como una contradicción aquí. Por una parte te gusta, por una parte estás ilusionado, ilusionada, pero por otra parte como que rechazas de repente entregarte lo que es al 100%. Tus motivos tendrás, cariño, ¿vale? Tus motivos tendrás. Pero si tú quieres contarme, cuéntamelo. Ponlo ahí en los mensajes. Richard, me pasa esto. Me cuesta responder, pero trato al menos algunos. Y si no, en la próxima lectura, pues vamos a hablar de ese tema. Pero a mí me dice que estás como un poco inquieta, un poco inquieto, cariño. ¿No será que a lo mejor estás con una nueva historia, un nuevo amor o ha vuelto alguien? Pero sin embargo, quizás tienes miedo de que él o ella cometa los mismos errores. O si estás con una persona nueva, de repente me dices, Richard, ¿y si vuelve el ex? ¿Y si vuelve el cucaracho? ¿Qué hago con este amor? ¿Qué hago con esta persona? Cariño, hay una encrucijada aquí. Por eso yo siempre digo, Leo, yo siempre digo, y esto se lo digo para todos, no es que te esté pegando la bronca. Pues si Richard, ya me estás pegando la bronca, recién hemos empezado. No, cuando vosotros van a empezar algo nuevo, chicos, es muy importante borrar todo del pasado. Tú no puedes estar arrastrando recuerdos del pasado, porque si no vas a fastidiar. ¿Quién te dice a ti, mi leoncito? Yo qué sé, estás un día en la intimidad, estás ahí, se llama Roberto, y dice Roberto, 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 y de repente te sale Juan. Y Roberto te dice, ¿quién es Juan? Y Roberto te dice, cariño, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Por qué te ha salido el nombre de Juan? Porque es tu ex y lo tienes metido en tu cabeza. Entonces muy importante, porque a lo mejor esta persona es para ti, Roberto es para ti, o Ruperta, da igual, pero cuando escucha esto va a decir, uy, 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 no, se le empieza a germinar esto, cariño, se come la cabeza, se come la cabeza. No vaya a ser que te ha pasado, Leo. Richard, bueno, no hemos estado tan íntimos, Richard, pero estuvimos ahí, ¿vale? Yo que sé, abrazaditos, ahí, comiéndonos la lengua, porque Leo, a ti te va la pasión, ¿vale, cariño? Comiéndose la lengua ahí. Y se llama Ana, supongamos. Y tú vas a ir y lo dices, María, me encanta cómo besas. Y Ana se quedó ahí, petrificada, cariño. ¿Me has dicho María? ¿Por qué me has dicho María? Tú no has sabido qué hacer. Ay, no, es que he ido a la iglesia y me he acordado de la Virgen María. Cariño, por Dios, esas mentiras no se puede decir, Leo, ¿vale? Y tú lo sabes, Por eso te digo, tú estás en eso, vos eres tu psicólogo, ¿vale? Terminaré más loco porque tu historia también es un libro abierto muy difícil de entender, pero bueno, te voy a dar lo que es signos. A ver, Leo, vamos a ver signos para mi leoncito. Me sale lo que es un Aries, me sale otro Leo, cariño. Me sale lo que es un Libra, me sale otra vez un Libra, me sale lo que es un Tauro, un hito más, y un Géminis. Cariño, tú te estás encontrando con un Aries, pero te lo digo así, porque sale tu elemento y sale un Aries, cariño.
tú te estás encontrando con un Aries o con alguien de elemento fuego también. A mí no me vas a engañar, guapo, ¿vale? Ya te pillé ya te pillé. Muy bien, vamos a ver iniciales, Richard, ¿por qué me dices esto? Era verdad, cariño. Muchos de ustedes están saliendo con alguien de elemento fuego o con un Aries, ¿vale? O con un Aries. Yo qué sé, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas como un cobarde. Camilo Sesto, cariño. La letra U. Uy, de verdad, ¿cómo estás? La letra A. La letra F, de feo y de fea. La letra C, es para tu ex, no para ti, por si acaso. La letra N, la letra W y la letra M. ¿Qué es esto, cariño? Yo no entiendo. Es para esto de feo y de fea, es para la momia esta que te gusta. Porque a veces eres un poco arqueóloga, cariño. A veces eres un poco arqueóloga. Te van los guacos, te van las momias, te va Munra, te va Munrana. Es esto. Cariño, tú estás teniendo este tipo de conexión. ¿No tendrás de repente por ahí tu escondidito, tu secretito por ahí? Siento un Tauro. O te lo he dicho sin querer. ¿No será Leo? Uy, de verdad. Ahora lo voy a averiguar. Vamos a ver. A mí no se me escapa esto. Vamos a ver. Uy, he dejado aquí la carta. Muy bien. Voy a barajear, ¿vale, chicos? Fue de la lectura anterior. Creí que lo había puesto en orden todo. Vamos a empezar otra vez. Vamos a barajear. Leo. Consejo. A ver. Consejo, escucha. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas, mi querido Leo. ¿Sabes qué estoy sintiendo, Leo? Que aunque tú de repente si estás, supongamos, tú eres consciente de que lo que tú estás haciendo de repente no anda bien. O tú eres consciente de repente de que esta persona pues está por estar, ¿vale? No te va a aportar lo que tú estás buscando. Cariño, comprensión y amor. No te va a aportar, cariño. Entonces me dicen, tú ya sabes lo que hay, Leo. Tú sabes que con esta persona, pues simplemente vas a estar a escondidas, ¿vale? Como dos amantes. Pero no vas a llegar a nada. Tú sabes que esta persona de repente es buena para ti. Pero sin embargo sigues recordando una situación del pasado y esto te puede traer problemas. Entonces, cariño, si tú eres una persona sabia, tú eres una persona inteligente, ¿por qué no aplicas esto? ¿Por qué no lo aplicas? Aplícalo, cariño. A lo mejor de repente, yo qué sé, Leo, todo el mundo te pide consejos y das consejos pero fantástico, hasta para mí de repente. Pero sin embargo, en tu vida personal haces todo lo contrario. Entonces es muy importante, mi querido Leo, que empieces a aplicar tu sabiduría, ¿vale? Muy bien, vamos a ver ahora. El tarot de la New. El tarot de la New. A ver qué me dicen. A ver, mi querido Leo. Vamos a ver. A ver qué me dice mi querido Leo. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta de 10 de pentáculos. Es que te siento poderosa, te siento poderoso. Me dice Richard, ahora soy yo la reina aquí del camal. Es esto, cariño. ¿Qué es el camal? Una como carnicería, ¿vale? Ahora soy la reina del camal. El rey y la reina de la sabana. Soy el rey león. Es esto. ¿Dónde está tu Simba, cariño? ¿Dónde está tu Simba? Entonces, cariño, como tienes la carta del mago, la carta de 10 de pentáculos, y tenemos también la carta de 9 de pentáculos, cariño, yo sé que tú tienes el ego muy alto, pero creo que ahora estás exagerando demasiado. Te digo así, yo no sé qué ha pasado, yo no te juzgo, Leo. No, cariño, no, porque yo prefiero verte así antes que estés sufriendo por una momia. Te soy sincero, ¿vale? Yo prefiero verte así. Richard, qué malo que eres. No, yo prefiero verte así, que estés en plan orgulloso, poderoso y poderosa. Ahora me lo como todo, Richard, no voy a dejar ni los huesitos, nada. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, la carta de 10 de pentáculos y la carta del mago me están hablando de tu poder, me están hablando de tu energía, me están hablando de tu sabiduría, Leo. Esto me están diciendo para ti. Y tenemos aquí la carta del 9 de pentáculos con la carta del 6 de espadas. Mira, a pesar que a lo mejor tú puedes estar recordando a alguien, a pesar que me dice Richard, no vayas a pensar que todo lo que brilla es oro. Yo te entiendo, ya sé lo que me quieres decir, cariño, ¿vale? Ya sé. No vayas a pensar que todo lo que brilla es oro. Quizá de repente tú estás actuando de esta manera para protegerte, para cuidarte. Puede ser que esto que tú estás haciendo es como un escape para poder olvidar a una persona, ¿vale? A un feo, a una fea. Por eso me salió la letra F, por eso me salió. Por eso me dice, pero sin embargo, a pesar de que tú tienes ese poder en estos momentos, a pesar de ese orgullo, tú recuerdas a alguien, Leo.
Por eso te digo, no todo lo que brille es oro. No todo lo que brilla es oro, cariño. Porque todavía existe de repente un poco de deseo o de esperanza de que las cosas se puedan arreglar con esta persona. Porque tenemos aquí la carta del 10 de bastos y la carta del 3 de pentáculos. Mira las cartitas, ¿vale? Hay todavía deseo detrás de ti, cariño. Es como si te hubieran dejado, yo que sé, como una novia, a pie de altar. Es esto, cariño. Vestida y alborotada. Puede ser, ¿vale? Pero sin embargo, en estos momentos creo que tú estás en un perfil de seguridad. Te has puesto lo que es una coraza, te has puesto lo que es un manto para protegerte, la cual me parece muy bien. Te soy sincero, sé que a lo mejor muchos me van a juzgar, los Hichter, Heiter, Hoiter. Richard, en vez que aconsejes, estás diciendo que está haciendo bien. Mira, vamos a ser sinceros, ¿vale? De una vez, Hichter, Heiter, Hoiter, porque ya me estás cansando. Mentira, cariño. Richard, te va la olla, te cruzas. Muy bien. Mira. Yo te soy sincero, Leo, todas las lágrimas que tú botas, ¿vale? O todo el sufrimiento que tú tienes, no lo vas a poder recuperar. Son experiencias, sí, pero no lo vas a poder recuperar, cariño. Y quizás de repente muchos de vosotros todo este tiempo han estado sufriendo o han estado llorando por una persona que no se merecía ninguna lágrima tuya. Ninguna lágrima, Leo. Y entonces, ahora tú has cambiado. ¿Y has cambiado por qué? Como yo siempre he dicho, el león, una raya más o una marca más, no te va a cambiar, cariño, ¿vale? Una cicatriz más no te va a cambiar. Y yo he sido la primera persona que te he dicho, mi querido leoncito, ha llegado el momento que te lamas las heridas, lámete las heridas, el dolor, y tienes que continuar, tienes que avanzar. Y es lo que muchos de vosotros están haciendo en estos momentos. Pero no quiere decir porque a lo mejor, oye, este chico, esta chica, Dios mío, qué bipolar es. Ayer estaba llorando y hoy está feliz. No, no es esto. Simplemente que te has dado cuenta que sufriendo, lamentándote, no vas a llegar a nada. ¿Te has dado cuenta, Leo? ¿Has reaccionado? Esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Y por eso te digo, sé que muchos de ustedes tienen el dolor por dentro. Sé que muchos de vosotros están sufriendo por dentro. Y todo esto poco a poco se va a disipar. De la noche a la mañana no se puede sacar los sentimientos de una persona o el recuerdo de una persona. No, pero muchos de ustedes están empezando a ponerse una coraza. Es lo que le pasa mucho a Cáncer, te soy sincero. Cáncer ama. Yo soy Cáncer también. Cáncer se entrega. A Cáncer le llueven los cuernos muchas veces. Le llueven los cuernos. Tienes que limarlo y cortarlo. Pero Cáncer cuando se cierra es muy radical. Es muy radical, te soy sincero, Leo, ¿vale? Entonces, y esto asusta a los demás. Entonces yo lo que veo aquí que está pasando esto contigo. Me dice Richard, necesito reencontrarme conmigo mismo. Necesito volver a ser feliz. Necesito ser yo. Salió hasta el sol. Mira, ahora me voy a ver muy blanco. Es así. Salió hasta el sol. Es lo que estoy sintiendo, Leo, para vosotros. Y tengo aquí la carta del 7 de copas. ¿Ves? Aún recuerdas a alguien, me dice. Aún tienes de repente sentimientos o recuerdo por alguien. Pero es lo que veo aquí. Vamos a continuar. La carta del loco. Y tenemos aquí también lo que es la carta del 6 de espadas. La carta del 6 de espadas. Veo, cariño, que tú de repente en algún momento quieres comunicar o quieres expresarte con alguien. A lo mejor me dice Richard, tengo esa necesidad de decirle unas cuantas verdades a X persona. Tienes esa necesidad, ¿vale? Tenemos aquí la carta del caballero de pentáculos que a mí me dicen, no es necesario que lo digas nada, Leo. Siento un Cáncer. No es necesario que le digas nada, porque esta persona también está esperando esto. Quizá de repente como provocación o simplemente para reventar. No es necesario que digas nada, me dicen las cartas. No es necesario, ¿vale? Porque mira, tengo esta carta. Esta persona también sufre en su mundo, en su soledad, en su tristeza. Muy bien, vamos a continuar. Ha salido el sol, voy a tener que regular la luz. Hoy de verdad, al final no tendré que ponerle nada. Sinceramente, siempre me pasa esto. Tengo que encontrar el puntito. Es que ahora está en 800, creo. Y tenía que ponerlo en menos. Sí, tenía que ponerlo en menos. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué me quieren decir ahora lo que es el tarot elemental para vosotros? Con mucha fe, cariño. Vamos a ver. A ver, mi querido Leo. Vamos a ver qué nos quieren decir, ¿vale? A ver. El tarot elemental para vosotros. Uy, las cartas. Déjame recoger. Tengo aquí la carta del 3 de espadas. Veo que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, ¿sabes por qué es este cambio? Porque tú te has llevado una decepción. Sí.
Puede ser que inclusive te has sentido juzgado o juzgada y por eso que estás actuando así. Déjame recoger, por favor, las cartitas. A ver, ya está. Sí, te has sentido juzgado o juzgada, cariño. Por eso que has empezado a hacer este cambio. No es porque estés loca o loco, no. Simplemente, Richard, me he sentido juzgado. Sí, te han juzgado, te han tratado mal e inclusive de repente, hasta el momento te siguen criticando, como que no te quieren ver, como que te quieren destruir, Leo. Por eso que tú has cambiado. Es esto, mira. Me dice aquí, por eso que tú has cambiado. La carta del 5 de espadas. En algún momento te has sentido como que tocabas fondo. En algún momento tú has sentido de que ya no podías más. Pero algo ha pasado. Será tu energía, será tu buena vibra. Algo ha pasado, Leo. En la cual tú dices, tengo que resurgir otra vez como el ave fénix. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora. Voy a cambiar de mazo. El tarot urbano, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot urbano para vosotros, mi querido Leo? Con mucha fe. A ver. Uy, hoy las cartas salen volando, Leo. ¿Qué está pasando contigo? A ver, hoy las cartas salen volando, cariño. Me sale la carta que me dice también, del 7 de espadas, ¿vale? Vamos a ver. Uy, me salen muchas espadas. Veo que hay una persona, cariño, y está relacionado con la familia y con los hijos, ¿vale? Veo que hay una persona que de repente, por una parte está como resentido contigo o resentida, pero por otra parte también desearía de repente un contacto. Quiere un contacto, porque tenemos la carta del 7 de espadas y la carta del as de espadas y la carta también del 3 de oro, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí con esta carta, la carta de la emperatriz, perdón, yo lo que veo, hay una persona que a lo mejor se ha sentido atacado o atacada por vosotros. Puede ser que existan hijos o familia en común y esta persona, por una parte, te odia y por otra parte necesita poder saber de los suyos. Puede ser tu ex también o puede ser un familiar. Te enseño aquí las cartas, ¿vale, cariño? Puede ser tu ex o puede ser un familiar. Va a buscar la manera, sí, va a buscar la manera de tener un acercamiento, me dicen, porque tenemos la carta del 8 de oros y tenemos la carta del 10 de oros. Simplemente que en estos momentos como que toma un poco de prudencia, como que se aguanta un poco, pero va a buscar la manera de tener un acercamiento contigo, ¿vale? Una persona con la cual de repente tú has tenido una discusión muy fuerte y puede ser que a lo mejor existan hijos en común o de repente una amistad también puede ser, ¿vale? De repente vosotros puede ser que los hijos sean amigos, la familia sean amigos. Esta persona, por una parte, se ha sentido ofendido o ofendida, pero por otra parte va a buscar la manera de tener contacto contigo. Esto es lo que me dice Leo, para vosotros. Hay alguien que, pues, el orgullo, yo no lo voy a hablar hasta que Leo me hable. Yo no voy a decir nada hasta que Leo diga algo. Es el orgullo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Economía, a ver qué nos quieren decir. Vamos a ver, economía para Leo. La carta del Papa. Tenemos la carta de la templanza. O quieres expandir tu trabajo, tu negocio. La carta de la emperatriz. O estás buscando socios de repente. También me dicen. Tenemos la carta de la sacerdotisa y la carta de la justicia. A mí me están diciendo, estás en lo correcto y muy pronto vas a firmar un documento o vas a llegar a lo que es a un acuerdo. Pero estás en lo correcto, me está diciendo Leo. Por otra parte, si a lo mejor de repente muchos de vosotros quieren cambiarse de trabajo, me dice que también vas a tener esa oportunidad. Alguien te va a dar la oportunidad de firmar un nuevo contrato o un nuevo trabajo. Si estás buscando de repente algún tipo de préstamo, me dicen, recurre, habla con esa empresa, con esa entidad, con ese banco, etcétera, etcétera, porque te lo van a dar. Te lo van a dar, Leo, ¿vale? Porque cierras con la carta de la sacerdotisa y cierras con la carta de la justicia. Entonces me dicen, te van a dar esa oportunidad. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las características. A ver, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir las características para ti, Leo? Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Puede ser piel trigueña, cabello ondeado, cabello rojo, ¿vale? Sea natural o pintado. Veo que es una persona que a lo mejor tiene un cargo importante o simplemente es una persona que le cuesta salir de su centro de confort. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua. Me vuelve a reafirmar elemento agua.
Puede ser que con esta persona tengan lo que es un hijo en común o puede ser que tengan lo que es una mascota en común. Mayores de 40 años, delgados o delgadas, tienen la cara muy delgada, pelo canoso, corto, se viste de una manera clásica, camisa a cuadro, le encantan las camisas a cuadro, pantalón jeans o tejanos, utiliza botas. Puede ser que esta persona sea veterinario o veterinaria o vosotros tengan lo que es un hijo en común o me dice Richard, me he reencontrado con una persona del pasado. Hay una persona de elemento fuego que a lo mejor de repente no tiene comunicación contigo, pero siempre te recuerda, siempre tiene como una tristeza. Veo que es una persona que está como un poco enjaulado o enjaulada. A lo mejor yo que sé, es una persona que actúa en contra de su voluntad. Es una persona que tiene cabello negro o castaño, ojos pequeños o tipo chino, ¿vale? O china. Nariz un poco perfilada, cara delgada, piel blanca o piel trigueña. Es una persona que te observa a través de las redes sociales o por cualquier medio de comunicación. Puede ser que algunos de vosotros están lo que es en la distancia, ¿vale? Mi querido Leo, te enseño las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.